Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar. Vamos a comenzar, como siempre, nuestros vivos del día de la fecha y de todas las semanas, en especial en este mes de enero, tan movido a nivel de cambios normativos de toda área del derecho. Y además, nosotros nunca frenamos en lo que es la feria judicial, con lo cual, bueno, tenemos el gusto de poder llevarle un poco de luz a todos ustedes. Así que vamos a comenzar hoy con lo que es hablar un poco de lo que es el proyecto de la ley Omnibus, retomarlo de la charla pasada, que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia 7023, y para eso estoy esperando a Luciano Corbella, quien va a moderar la charla del día de la fecha. Gracias a todos los que se incorporan, gracias Marcelo querido, un fuerte abrazo, feliz año para vos también, particular, y estoy contigo en eso. Para todos los demás que se van incorporando, gracias por estar, y bueno, estamos esperando a Luciano para que modere la charla del día de la fecha. Ante todo, bueno, muchas gracias a todos los que mandaron mensajes por privados, más que nada para lo que es hablar sobre determinados temas puntuales, y aquel que no llega a poder explicar o preguntarnos lo que desee, lo puede hacer por mensaje privado. Gracias, feliz año para vos, Cad. Así que bueno, estamos esperando a Luciano, que se hace desear. Ahí está Luciano. Ya mismo, si está acá, lo vamos a aceptar como Luciano. Mientras se incorpora Luciano, que ya fue invitado y aceptado, no sé si él me ve o no. Aguárdenme unos minutos, que estoy tratando de que Luciano se incorpore al vivo. Les comento que bueno, que seguimos trabajando durante la feria judicial como siempre, y a su vez también está abierta la escuela jurídica. A ver, Luciano, si estás ahí. Sí, acá estoy. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. A ver, ahora, Perfecto. ¿vos a mí me Bueno, no ves? sé si me ves, yo no te veo, pero no. ¿Vos? Yo tampoco, pero que la gente nos diga si nos está viendo, así ya empezamos, ¿te parece? Perfecto. Así que bueno, lo que voy a hacer es que alguien que esté acá, que nos conoce, nos diga si nos ven a los dos, y si nos ven a los dos, a Luciano y a mí, ya mismo arrancamos. No sé si alguno se anima a decirnos si nos visualiza, porque tenemos un tema en lo que es la tecnología. Ah, sí, me dice Cad, nos ven a los dos, perfecto. Bueno, gracias. Sí, se ven los dos, ok. Bueno, Luciano, ¿empezamos? Dale, me parece perfecto. Bueno, saludos a todos. Gracias por estar en este vivo, que es la continuación del vivo de la semana pasada, que habíamos hablado sobre el DNU 70-2023, el DNU que ya está en vigencia, que hoy, bueno, después nos vas a comentar que hubo, bueno, algunas medidas judiciales en aspectos específicos, y que luego del DNU, es bueno dividirlo, hubo un proyecto de ley llamado Ley Ómnibus de Milei, donde abarcaba diferentes puntos de la vida de los argentinos, cómo se regulan, qué pasa con los contratos, con el matrimonio, bueno, con temas societarios y demás. La idea un poco de este vivo es separar, que la gente separe qué temas están en vigentes por medio del DNU de Milei, del 70-2023, y cuáles están para discutir en el Congreso, puede cambiar, puede haber modificaciones y demás. Así que es bueno saber, bueno, la diferencia entre uno y otro, y fundamentalmente vamos a hablar sobre el nuevo proyecto de ley digamos, con base en lo que es el derecho societario, temas de contratos y de alquileres. Así que bueno, esa sería la propuesta para ustedes, y también los invitamos a que si tienen consultas en el vivo, nos hagan la consulta, y bueno, y vamos a ir respondiendo con la experiencia de Amalia, que es, bueno, experta en derecho societario, profesora de derecho societario en la UBA, asesora a todo tipo de directorios, en especial directorio de empresas familiares, con todos los problemas que hay ahí, y ella recibe muchas consultas de empresas familiares que dice, bueno, ¿cómo me impacta a mí, digamos, a mi empresa familiar esta nueva reglamentación? Porque afecta a múltiples partes de la vida de las sociedades. Así que bueno, Amalia, esa sería la propuesta para el día de fecha. Invitamos a todos que nos comenten cuál es su parecer. Y bueno, Amalia, todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias, Luciano, como siempre, por moderar las charlas de estos vivos que ya hicimos durante todos los años, más que nada el 2023, y que empezamos ya en enero, como siempre, o no como siempre, o sea, en enero siempre seguimos con la feria judicial, trabajando, pero no hacemos vivos, pero bueno, dado lo que está pasando en nuestro país,
dejamos habilitado también esta área de las redes. Agradezco tu participación. Bueno, vamos a hacer una breve síntesis, si te parece, Luciano, de lo que hablamos la charla pasada, más que nada para que la gente entienda, porque si no vamos a empezar a hablar directamente sobre lo que es el proyecto de la ley Ómnibus, y quizás muchos se confunden con un decreto, Claro. que fue necesidad de urgencia, que encima hoy, en algunos aspectos, más que nada en el área laboral, se suspenden algunos temas en lo que es su articulado. Entonces, bueno, está bueno diferenciar, y después sí, Luciano, todo tuyo para que arranques y comiences a preguntar los cambios, ¿sí?, que tienen que ver con lo que hace en materia societaria, contractual y también alquileres. Ante todo, quiero agradecer a todos los que se van incorporando. Dale. Nos pueden hacer consulta, esperamos evacuar todas, y si no, será por mensaje privado. La charla pasada, aquel que no estuvo puede revivirla en lo que es nuestro Instagram y también en YouTube. Hablamos sobre lo que es el decreto necesidad de urgencia, el 7023, el cual está vigente, ¿sí? Recuerden que está vigente a partir del 30 de diciembre, entonces Claro. obviamente no puedo no hacer mención, porque ya tenemos una normativa vigente, más allá de que algunas cuestiones estén de acuerdo o no determinados sectores, ustedes también, pero está Sí. vigente, y esto afecta a diferentes temas del área del derecho, y independientemente de eso, o casualidad que cuando estábamos hablando, Luciano, la charla pasada, también salió un proyecto de ley ómnibus, ¿sí?, porque abarca Sí. diferentes áreas del derecho, no solamente la societaria contractual, la fiscal, la impositiva, ¿sí?, laboral, etcétera. Sí, temas de energía, un montón de cosas. Entonces, por eso es que yo señalo que estamos hablando de dos temas distintos. Por un lado, el decreto en necesidad de urgencia 7023, y por otro lado, el proyecto de ley ómnibus que hoy vamos a hablar. ¿Qué en síntesis hablamos la charla pasada? Más que nada, los cambios a nivel societario, ¿sí?, contractual y de alquileres, que es lo que más se ve en el día a día en la parte civil y comercial, independientemente de los otros temas, que Claro. son muchísimos y que ya vamos a ir hablando paso a paso. Y el decreto de necesidad de urgencia, hablamos también que era un decreto por el cual entraba en vigencia el 30 de diciembre. Decimos que ese decreto lo que tenía la particularidad de que todos los actos que se realicen, ¿sí?, van a quedar, digamos, fijos, ¿sí?, no hay efecto retroactivo de los mismos, hasta que veamos si se deroga o no. También dijimos que no hay antecedentes a nivel administrativo de una derogación total, mejor dicho, parcial, ¿sí? Parcial, Porque siempre el parcial. aceptar, claro, siempre el aceptar el decreto o rechazarlo si tenemos antecedentes en cuanto a la totalidad de la normativa. Recuerden que hay un montón de artículos en el mismo, y si llega a haber una derogación de algunos artículos en materia parcial, no tenemos antecedentes. Pero sí dijimos que hubo cambios, por ejemplo, en materia societaria. En cuanto a las sociedades, hablamos de que todas las, si recuerdan, o aquellos que no estuvieron, todas las sociedades del Estado pasan a ser sociedades anónimas. Entonces dijimos, atención, ¿qué implica ser una sociedad anónima?, ¿no?, con todo lo que indica el articulado y la normativa de la Ley General de Sociedades. También hablamos de que al transformarse sociedades anónimas, también tenemos el tema de que se habían modificado artículos de la transformación, y ahí yo hice un poco de luz y traje a colación qué es una transformación, que entre comillas hablamos que es una forma de reorganización societaria, ¿sí? Al igual que la fusión y la escisión, eso es muy importante. También lo que se habló es el tema de que las sociedades del Estado que pasan a ser sociedades anónimas y bajo este proceso de transformación, ¿sí?, también tuvo modificaciones en cuanto a lo que hace el tema del control del artículo 299, que aquellos que hablan un poco más, o que son abogados o que saben un poco más de derecho, sin los que están acá, tiene que ver con el tema del control estatal, o sea, si es una oferta pública o no. En sí, el decreto, para sintetizar y no repetir la charla pasada, Luciano, no hacía muchos cambios a nivel societario. Sí, las asociaciones que pasaban a ser, por ejemplo, del club de fútbol SA, pero no mucho más en materia societaria. Que podían, sí, podían optar, sí, pero no mucho más en lo que es materia societaria. No así, pareciera ser que pasa lo mismo con el proyecto de ley de la ley ómnibus, donde sí hay una modificación más profunda, ¿sí?, de diferentes artículos que ya vamos a explicar a la brevedad. Pero eso era en materia societaria. También hablamos, para aquel que no pudo ver el vivo, y lo estoy diciendo ahora para que retome,
que el decreto de necesidad de urgencia 7023 también traía algunos cambios en materia del Código Civil y Comercial de la Nación, tal es así el tema de a colación en relación a la ley de alquileres, que obviamente la ley 27.551, la última ley de alquileres, se derogó y queda vigente este decreto, y en una de las grandes cambios, por así decir, y que le interesa a ustedes, es que uno podría, por ejemplo, contratar en moneda extranjera, no solamente, por ejemplo, en pesos, podría hacerlo en dólares, entre otros cambios. Y hablamos también que habían profundas modificaciones en materia de lo que es contrato y obligaciones en lo que hace al Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta ahí fue la charla pasada. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta y si vos, Luciano, estás de acuerdo o querés agregar algo. No, bueno, primero esperamos las consultas. Esto fue una especie de, en 5 minutos dijimos lo que hablamos en 1 hora. También les aclaramos que toda esta charla queda, si ustedes quieren en profundidad de qué se trataba, pueden ver tu Instagram, el feed de la semana pasada, donde vos hablás del tema de alquileres punto por punto. Acá fue una especie de hablar medio rápido, o sea, saltando por ahí unos pasos, porque lo que se buscó fue dar una especie de, ya lo tuvimos. Si vos querés ver, vos que estás ahí, querés ver de qué se trató el decreto 2070-2023, te fijás en el Instagram de Amalia y ahí vas a ver en detalle, ¿no? Esto fue lo que se llama el decreto de necesidad de urgencia de Milei 70-2023. También en el día de hoy hubo una noticia judicial. ¿De qué se trata esa noticia judicial? Y justo en referencia a este decreto de Milei. ¿Qué nos puede decir Amalia sobre esto? Bien, bueno, a ver, reitero, hasta acá hablamos a grandes síntesis, o por lo menos quise dar una introducción breve, del decreto de necesidad de urgencia 7023 vigente a partir del 30 de diciembre 2023. Claro. Nada tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es el proyecto de ley ómnibus, y a su vez, sí, voy a hacer mención a lo que pasó hoy, bien dijiste vos, Luciano, ¿no? Lo que salió hoy fue que justamente dieron lugar a una medida cautelar, ¿sí? La Cámara Laboral, en la cual suspende todo lo que pasaba en materia laboral, que no hemos hablado nosotros, ya vamos a hablar más adelante, pero sí, para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que tienen empresas, ustedes saben que las empresas están íntimamente relacionadas con el área laboral, no solamente el societario, sí, el empresarial. Y es importante saber qué es lo que pasa. Entonces, bueno, eso fue hoy, esto es una noticia fresca, y bueno, lo que también salió de parte del gobierno, Luciano, es que obviamente van a apelar, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa hasta que haya sentencia firme, qué pasa cuando apelan, ¿sí? Lo que hoy salió, y bueno, ¿qué sucede? Por eso hay que tener mucho cuidado, no solamente con el área laboral, porque yo calculo que así como pasó esto, van a pasar en todas las áreas, quizás, no sé. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado de la normativa vigente, de la que después viene si es un proyecto, de si derogan, de si apelan. ¿Por qué? Porque es muy, valga la redundancia, muy importante, muy cambiante y muy importante a la hora de, por ejemplo, hacer un contrato. A ver, porque todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos, las obligaciones que uno día a día hace? O sea, uno de que sube el colectivo está haciendo un contrato. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ley me rijo? Es muy importante, la gente empieza a marearse y por eso, obviamente, el abogado que asesora, no solo a empresas, sino cualquier tipo de persona humana, tiene que tener muy claro y saber masticar bien todos estos cambios. Así es. Bueno, de hecho, antes de empezar este video tuviste varias consultas, digamos, profesionales, vos también haces consultas entre abogados, por ahí abogados que no son expertos en derecho societario, que te hacen una consulta sobre cuáles son las implicancias, y vos das clases como clases o charlas particulares. Por ahí también está un proyecto, estamos viendo hacer en la Escuela Jurídica F una charla abierta para el mes de febrero, pero lo que son interconsultas profesionales las haces sobre, bueno, vos como especialista en derecho societario, profesora de la UBA de Derecho Societario, autora de muchas investigaciones. Sobre el tema te consultan, bueno, cuáles son las implicancias concretas, o sea, es una consulta profesional concreta, bueno, que pueden hablar con vos. Esto es hasta ahora, entonces dijimos, hicimos una breve síntesis, si quieren saber más en detalle pueden consultar en @amalia.fensore, si recién te estás uniendo al vivo, estamos hablando sobre qué pasó en el DNU de Milei, qué pasó hoy con el tema del amparo, sobre el tema del derecho laboral, y ahora la idea es, bueno, que ustedes si quieren o no vayan contactando, haciendo preguntas sobre qué les parece a ustedes, algunas preguntas particulares. Si nos hacen preguntas o si lo ves grabado, puedes mandar mensajes privados, o si tienes ahora alguna pregunta, bueno, la haces acá, que cada tiempo vamos dando lugar a las preguntas. Bueno,
Si no hay preguntas, la idea del video de hoy era, bueno, una vez que hicimos toda esta síntesis, ver este mega ley ómnibus, mega proyecto de ley que se envió al Congreso, que se declaró, bueno, que hay sesiones extraordinarias en el mes de enero, que trata de millones de temas distintos de la vida de la sociedad, y la idea es un poco hacer foco, en tu experiencia, en cuáles son los aspectos de ese proyecto de ley que afecta al derecho societario. Y si querés empezamos por el artículo primero de la Ley General de Sociedades. ¿Cómo afecta Sí, estos cambios? antes de que empieces a preguntar, es importante más que nada que hay muchos abogados y muchos alumnos que también están, Claro. aclarar para que sea un poquito más de derecho, que en materia de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que es este proyecto de ley ómnibus que sale en todos los medios, en materia societaria específicamente se sustituyen 21 artículos, se Bueno, derogan 4 y se incorporan 5 más un inciso en la Ley General de Sociedades. Reitero, para aquellos que son colegas o que a su vez son alumnos, es importante que cuando vayan a la Ley General de Sociedades vean que se sí, sustituyen, reitero, 21 artículos, se derogan 4 y se incorporan 5 más un inciso dentro de la Ley General de Sociedades. Con lo sí. cual, vaya que no, Bueno, hay cambios que nada que sí. ver con lo que estuvimos hablando la charla pasada, que no pareciera ser tantos en materia del decreto vigente de necesidad de urgencia 7023. Es verdad. Bueno, lo importante es, bueno, saber, digamos, vos haces todo el derecho comparado, en el sentido de decir, bueno, analizás una ley y la otra, y bueno, y ahí vas viendo qué se toca, qué no se toca, en el articulado de cada uno de los artículos, bueno, valga la redundancia, sobre la Ley General de Sociedades, que regula todo tipo de sociedades, y la idea, bueno, es ver de los principales puntos y cómo afecta a aquella persona que tiene alguna sociedad, y dice, bueno, y esto, ¿puedo ahora tener una sociedad yo solo? No necesito de un tercero, a veces había gente que tenía el 90% y el 10% otra persona, bueno, entonces un poco la idea era, bueno, tratar estos puntos, y también vos hay muchos, si siempre se hace relación a otros vivos, si querés saber otros vivos sobre Amalia, sobre el perfil, tenés @amalia.fensore, en el caso mío es @Luciano Corbera, yo hago por un lado marketing digital y también hacemos con Amalia asesoría a lo que son directorios de empresas familiares, en todo lo que son problemas, digamos, todo tipo de impugnaciones, todo lo que son roces en los directorios, cuando son familias y después se empiezan a pelear, y buscamos defender los derechos de los clientes que tienen esos problemas. Por eso que muchas veces ven que estamos en diferentes puntos del país, porque nos contratan para resolver los problemas de las empresas familiares, muchas veces con abonos, por ahí una vez una consulta particular o un viaje particular al lugar donde esté la sede social de la empresa. Bueno, dicho eso, Amalia, si quieres empezamos por el artículo primero, que hubo un gran cambio que causó revuelo. ¿Qué se refiere al artículo primero de la Ley General de Sociedades? ¿Cuál fue el cambio que trajo este proyecto de ley que va a ser discutido en el Congreso? Bueno, a ver, el artículo primero, ustedes saben que lo que estaba vigente, lo que sigue vigente, porque, Sí, ojo, todo está vigente, es un proyecto de ley, ojo, vale, a diferencia, reitero, proyecto de ley ómnibus, no quiere decir que ahora lo tengamos vigente, sí, a diferencia del decreto de necesidad de urgencia que sí sí, está sí, sí, vigente, Luciano. Entonces, es un proyecto, sí, pero bueno, a ver, nosotros ahora en la actualidad, dentro de la Ley General de Sociedades, tenemos el artículo primero que obviamente nos habla de que para que uno quiera hacer una sociedad, ¿sí? Tiene que hacerlo o lo podría hacer una persona sola, yo sola, vos solo, Luciano, o dos o más personas. claro, Y obviamente se aceptaba la unipersonalidad solamente en 2 tipos societarios vigentes a la fecha. Uno es la sociedad anónima unipersonal, donde obviamente se va a regir por toda la normativa de sociedades anónimas, y otro es el tema de las SAS, sociedades por acciones simplificadas, unipersonales, que no se rigen por la Ley General de Sociedades, porque nada tiene que ver con la misma, sí, sino que se refiere a pequeños y medianos emprendimientos, y se rige por la Ley 27349 de Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Con lo cual, hasta ahora teníamos 2 tipos de unipersonalidad que aceptaba las sociedades. ¿Qué nos dice el proyecto de ley Omnibus hoy? Que sí, también las SRL, ¿sí? Las famosas SRLs también podrían ser unipersonales. También sí, en la primera parte del artículo, donde siempre se dice que una persona o más en forma organizada se reúne para hacer una sociedad, ahora me agrega que también podría regirse no solo por la Ley General de Sociedades, sino que también podría ser una sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Le da un poquito más de
de fuerza, este tipo societario que también hablamos en Tantos Vivos, sí, y a su vez, aparte de la unipersonalidad que te acabo de decir, más que nada que es lo más importante en materia de las SRL, la novedad, digamos, del sí, momento, que hasta ahora eran las SAS y las SAU, más allá de este cambio chiquito que te dije, también vos sabés que cuando uno se unía soportando las pérdidas o los beneficios en el cierre de ejercicio, siempre uno repartía, por ejemplo, los dividendos, cuando uno va, Luciano, a las actas, sí, a las reuniones de asamblea y directorio que tenemos en las empresas, siempre obviamente en la misma proporción. Bueno, ahora pareciera ser que, ¿sí?, uno podría tener la totalidad de una utilidad, que esto no se aceptaba antes, ¿sí? O claro, sea, no podría permitirse este principio de que obviamente uno o un socio solo se quede con la totalidad de los beneficios o ganancias. Pero lo más importante respecto al artículo 1, Luciano, es esto de la unipersonalidad de las SRL, ¿sí? A sí, su vez, otro tema muy importante en razón a lo que es la unipersonalidad. Cuando uno mencionaba, y también se mencionó en el decreto, pero respecto a otro caso, yo mencioné el sí, artículo 299 de la Ley General de Sociedades, que aquel que sabe un poquito más de derecho, o colegas o alumnos que nos están escuchando, ¿sí?, significaba que las sociedades anónimas unipersonales, porque no puedo no hacer mención porque acá estamos hablando de la unipersonalidad, estaban sí, sometidas a una fiscalización estatal o obligatoria, por así decir, privada, como pasa con la sindicatura. Bueno, hoy también se dice que lo mismo va a pasar con el tema de las SRL. Entonces, es muy importante saber que no solamente se está aceptando la unipersonalidad en las SRL, Sociedad de claro, Responsabilidad Limitada, ¿sí?, claro, sino que también, ¿sí?, me está diciendo que en relación, ¿sí?, a lo que es este tipo de sociedades, ¿sí?, no es sí, necesario que estén sometidas a ese control o fiscalización estatal, privada o no, estatal, del 299. Otra de las sí. cuestiones también No, para María, importante, muy am- importante, para María, acá nos saluda la Fanny Ben de San Juan y nos dice ah, que, no sé, digo, dice como que está bien, lo que pasa es que no se te ve bien la frente, no sé si a quién se refiere, ¿no? Pero no sé si en tu caso o en el mío, bueno, que nos aclare. También saludamos al estudio Pisani, que no está, y también hay muchos alumnos que te están saludando. Pero también, discúlpame por lo que estás hablando vos, antes lo que llamaban la que SRL, nos ahora digan, es, perdón, en relación a lo que acabas de mencionar, que algún otro, o si no, Fanny, nos digan si realmente nos visualizamos bien o o no, ¿sí? Para que cortado, pues después, no sé qué dice con cortado la frente, no sé pero quién está cortado, sí, si vos o yo, pero bueno, pero que alguien nos nos digan. puede decir de lo que nos está escuchando, que nos Sí, digan, también ¿sí? que también te Así lo decía, mejoramos. acá dice justo de flequillo a la doctora, con la tele de atrás. Lo está diciendo CAD 2976. Quiere decir que soy yo la que no... Sí, Y ahora, no sé, y puede ser, Cad, si sos tan amable, decinos ahora si nos visualizás mejor. sí, Así cuando lo subamos queda bien queda, estéticamente bien estéticamente, ¿no? y somos prolijos. Bueno, volviendo al tema, más allá que después No, nos sí, lo digan que si te nos ven o no, decía Amalia, lo que te decía que la decime, SRL se llamaría igual. SRLU, porque sería Sociedad Responsable Limitada Unipersonal, porque antes era de 2 a 50 socios, ese sería el cambio. Sí, sí, exacto. A ver, las SRL, exactamente, Luciano. Bueno, yo lo que quiero es acomodar esto, no me gusta sino que quede mal. Sí, sí se ve, pero confunde el pelo de la doctora con la tele. Ah, bueno, no pasa nada. Igual gracias por, se ve bien y se escucha perfecto. Bueno, vamos a lo más importante. La cuestión es que nos veamos bien, le digo a Cad, que es el que pobre me está escribiendo, que no No, salga cortada, pobre no, a ¿sí? María no, le agradecemos porque, digamos, después lo subimos Sí, y sí, con también cariño, guardamos dije. con cariño. No, 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 pobre, pues no, no. Y también a no, los con que, a los que cariño. a María, a los que se van uniendo, les comentamos que estamos en este vivo sobre analizando la ley ómnibus de Milei. Si ya lo ves por la mitad, también puedes hacer preguntas sobre lo que estamos hablando, sobre el enfoque aplicado al derecho societario de estos cambios. Si tienes alguna duda, nos puedes mandar ahora en vivo. Si no tienes alguna duda, lo puedes mandar por privado. Y si sos profesional y querés alguna consulta interprofesional, con todo gusto, Amalia hace consultas interprofesionales, se arregla por medio de mensaje privado y se hace. Y por ahí
se está evaluando hacer un curso, pero bueno, ya es un curso general, de acá a un mes en la Escuela Jurídica AF, ¿no? Así que bueno, agradecemos todos los likes. Los likes nos ayudan a difundir más las actividades que hacemos en @amalia.fensores como en @luciano-corbera. Van a ver que nos complementamos tanto en lo que es derecho societario con asesoramiento a empresas familiares y marketing digital. Así que bueno, todo eso ayuda a difundir lo que hacemos y estos vivos que buscamos esclarecer. Amalia, como no te veo bien, no sé si podés ¿Me seguir hablando. las ves? Yo no te veo, pero la cuestión es como, pero no importa. Está bien, pero yo lo que acabo de hacer, quizás ahora sí, Cad, si está ahí nos ve, ya salí de lo que es la tele en cuanto a lo que usamos para hacer las conferencias de la El escuela fondo, jurídica y el estudio. Entonces ahora sí. tengo el fondo blanco, ahora calculo, me ven bien, ¿no? Lo hice por un respeto a ustedes. Si me pueden contestar eso, perfecto. Bien, Bueno, estamos hablando sobre el artículo primero y también, bueno, perfecto, que dice CAD. CAD, decir tu nombre, porque si no decimos CAD es como AutoCAD, no sé qué es. sí, queda mal. No, que bueno, no importa. Pero bueno, dicho esto, la cuestión es, hablamos también un poco que también era transversal a muchos cambios en este proyecto de ley ómnibus, era el tema del principio de autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué sería eso? Que un poco lo hablaste, pero siempre es bueno volver a mencionarlo. Claudio, CAD de Claudio. Bueno, Claudio, gracias. Bien, Claudio. Pero antes, Luciano, de hablar de lo tuyo, no te respondí lo anterior. Me A dijiste que ver, obviamente es importante el tema de la unipersonalidad respecto a las SRL, más que nada porque sí, como bien aclaraste vos, hasta ahora, sí, para hacer para hacer o formar una SRL, se necesitan mínimo 2 personas y hay un límite hasta 50. Del claro, límite no hablamos, sino lo que hablamos es de la unipersonalidad, que ahora podría ser una sola, al igual que las SAS y al igual que las SA unipersonal. Eso para cerrar, ¿sí? Pero más que perfecto, nada el uno habla de eso, ¿sí? La incorporación de las SRL como unipersonales. Proyecto de ley ómnibus, no es lo que está vigente. perfecto. Ahora hablamos, si querés, pasamos a otro punto, distinto del anterior, que es el tema del principio de autonomía de la voluntad de las partes, que ya lo hablamos. ¿De qué se trata? Bien. Bueno, a ver, este principio de autonomía y libertad de las partes en cuanto a contractar y hacer contratos no solo está en nuestra área, sino que está en todas las áreas del derecho. Es lo que más es la regla de toda La esta regla, ley sí. ómnibus, Luciano, este proyecto de ley ómnibus, ¿sí? Sí, Donde justamente, como pasan alquileres y pasó con el decreto de necesidad de urgencia, prima la libertad de las partes, son libres de contractuar lo que deseen, pero esa libertad a veces quizás afecta algunos derechos u obligaciones que ya están vigentes, ya vamos a ver. Pero obviamente la regla es esa, prima el principio de autonomía de libertad de las partes. sí, pero también, Amalia, el tema está que esa libertad para, digamos, para no estar tan encorsetados en lo que regía para cada uno de los modelos de contrato, sea comodato, por decir un ejemplo, el contrato de locación o lo que sea, obliga a las partes a tener mucho más cuidado, porque antes todo lo que no ponías Claro. se regía por el modelo de contrato. En cambio, si ahora el texto es libre, vos puedes, digamos, arreglar entre partes lo que vos querés, si vos escribís mal, vos ya no te protege ese estándar de cada uno de los contratos. Solamente vos tenés que hacerlo y te requiere mucho más asistencia profesional para proteger tus derechos. ¿No es así o no? Exactamente, lo dijiste de una forma casi perfecta, porque esto es lo que Gracias. hablamos la charla pasada. Sí, Yo decía que la clave, ¿sí? En todo lo que es cuando uno habla de contratos es la forma de redactarlos, porque el que sí, tengamos autonomía y libertad, o mejor dicho, que tengamos libertad para hacer diferentes tipos de contratos o para contractar entre las partes, no implica o no deja de lado que uno se asesore bien obviamente con un abogado, porque si alguna de las cláusulas no son bien específicas o no detallo bien en las cláusulas hasta dónde o qué es lo que yo quiero realizar en el contrato, cualquier tipo, no solo societario, entonces obviamente da confusión y esto puede dar lugar a muchos inconvenientes. Por eso está bueno a veces la libertad de las partes en contractar, pero hay que ser muy cuidadoso al redactar, es decir, ser muy claro en las cláusulas que contiene el mismo. o sea, digamos, para sintetizarlo, dicho así de manera simple, lo que antes, si uno antes lo hacía un contrato así nomás, pues estaba, digamos, así nomás, entre comillas, pues estaba regulado por cada uno de los marcos contractuales de cada uno de los contratos. Ahora, al haber esa libertad, por un lado te da más libertad para poder fijar las condiciones entre partes, pero si fijas mal las condiciones puede ir en tu perjuicio porque vos sos el autor
de ese acuerdo. Entonces, tienes algo bueno y algo malo. Exacto. Perfecto. Después, seguimos, no sé si tienes algo más que agregar sobre ese punto, porque tengo más consultas. O también No, si no, hay no, consultas no ahí. mucho más. Bueno, también invitamos a que ellos, si tienen alguna consulta, si les pasó, bueno, que la hagan, ¿no? Si no, seguimos un poco hablando. El tema de el crédito, muchas veces te ha pasado, nos ha pasado que estamos en empresas Ah, donde los socios sí. hacen aportes y muchas veces después piden digamos, la devolución de ese aporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la Sí. relación entre ese pago a los socios? ¿Quién cobra antes? ¿Esos socios que hicieron el aporte o por medio de un crédito o los créditos a terceros? Que hemos visto Bien. bastante últimamente, ¿no? Hemos visto bastante, es el Sí, tema clave en todas las empresas, no solo familiares, sino en general, el tema de sí, cómo voy a percibir lo que, por ejemplo, yo, socia accionista, presté, supongamos, sí, cuándo me lo van a devolver, cómo me lo van a devolver. El tema claro, de en las asambleas de directorio hemos visto mucho, Luciano, el tema de sí, que a veces no se mencionan en las actas de directorio y asamblea los aportes que realizaron los socios, ¿sí? Con lo cual esto hace a que sea más complicado la prueba de los mismos, por más que tenga instrumentos que lo avalen por fuera, privado o público. Es muy importante detallar cuando uno hace un aporte a la sociedad las condiciones y la forma en que lo hace. Justamente sí, una de estas características que estamos hablando es que antes podíamos ver que quizás percibiera primero el socio antes que un tercero. Ahora lo ahora que es al el revés. proyecto de la ley Omnibus está diciendo es exacto, que primero perciben los créditos de esos terceros y después recién, ¿sí? Iríamos al Después recién. socio, con lo cual esto es un poco menor. ¿Mm? Sí, nos ha tocado algunos casos, supongamos que hemos visto asesorando a directores de empresas familiares donde se hacían los acuerdos, quizás un mutuo, entregando X plata, una cantidad de dólares o pesos a una tasa, pero no se menciona en las reuniones de directorio estos créditos ni la tasa que se pacta. Entonces, cuando viene a la asamblea dice, yo acá no veo nada en ningún libro que se hizo ese aporte, ni que se aprobó el mismo, porque genera un desbalanceo de decir, bueno, hay muchas deudas con cierto accionista en medio de otro. Entonces, bueno, es bueno tratar de decir, bueno, en la reunión de directorio se dice, bueno, tal día, tal socio aportó tanta plata, hay que devolverlo en un plazo de 120, 150 días, y la tasa a aplicar es tal. Y que ese mismo directorio apruebe que esos importes que buscan financiar, dar liquidez a la empresa en un momento determinado, ¿no? Siempre más para ayudar a la empresa familiar, pero es bueno que sea aprobado para que luego no sea usado en su contra, ¿no? Así que bueno, pero igual cuando das aportes, tiene que saber la persona, el socio, que lo cobra después que cobran los demás, los terceros, los proveedores o quien sea, ¿no? También el tema del plazo del directorio, ¿no? Antes se aprobaba por un máximo de 3 años el directorio, de nombrar un presidente, un vicepresidente, un directorio único, unipersonal. ¿Qué pasó con respecto a los plazos de vigencia del directorio que se propone en este proyecto, ¿no? Sí, eso lo habíamos hablado, lo que es un poco la charla pasada, ¿no? Igual, Sí. antes de seguirte, hay cosas que a veces uno se va acordando porque son Ah, bastantes los bueno, artículos y quería hacer una aclaración. Cuando hablamos, bueno, perfecto lo de los créditos, primero los terceros, después los socios. En sí. cuanto al tema de las SRL, cuando hablamos de la unipersonalidad, lo que quería dejar en claro es que A así ver, como pasaba con las SAU y con las SAS unipersonales, cuando suponte habían, en el caso de que no eran unipersonales, cuando quedábamos en uno, automáticamente se transformaban a unipersonales. Se decía el tema de las SRL, en el tema de las SA, donde eran dos, suponte, se muere claro, uno, pasaba a ser una SAU, y así con las SAS. Bueno, lo mismo pasa con las SRL, ¿sí? O sea, no es que se va a producir la disolución cuando se reduzca a uno solo, sino que ahora serían unipersonales. Eso también se aplica al igual que los ah, otros dos tipos que ya venían como antes. También otra cosa importante, cuando hablamos de la unipersonalidad, al igual que la abreviatura, estas son cosas, detalles, pero hacen también a la sí, cuestión, bueno, Luciano. bueno, son muy interesantes. Todo lo que hace a la sociedad anónima unipersonal, poníamos SAU, sociedades por acciones simplificadas, poníamos SAUs unipersonales, también va a ser lo mismo en la sigla, por así decir, la abreviatura, en el caso de las SRL, ¿sí? Bueno, lo de los créditos ya los dijimos, y también es importante el tema de, acordate que también había un tema de
que se eliminan o que eliminar las acciones al portador. ¿Te acordás que lo vimos también en la charla pasada? Esto es importante porque, bueno, no se estaban, las acciones son nominativas no endosables. Ojo, que ahora la ley dice nominativas no endosables, en el proyecto de ley Omnibus dice endosables o no. Ojo acá, que es un tema que también trae mucho que decir. En el tema de la integración, acá ya termino con esto, en las SRL unipersonales también es en el mismo acto la totalidad, como pasa con las SA unipersonales y las SAS unipersonales, ¿sí? Ojo acá, o sea, en eso se aplicaría lo mismo. Antes había un plazo para integrar, o sea, está la suscripción y la integración, son dos, parece lo mismo, pero vos podés suscribir una determinada capital e integrarlo en un tiempo. Acá te obliga a que el mismo acto, si es unipersonal, hagas ambas cosas, suscripción e integrar Bien. Lo que vos te comprometiste, ¿no es cierto? Sí, por eso estaba hablando un poco de eso, ¿no? Bueno, después ya vamos a hablar un poco de lo que es el receso y bueno, ahora sí seguimos con lo que estábamos hablando. Lo que me preguntaba también, Amalia, el tema de igual trámite, igual trato a todos los socios, o sea, por más que sean sociedades del Estado o donde el Estado sea presente, de igual trato al Estado y si es accionista o lo demás. Bueno, con esto como que aclaré un poco cosas que, bueno, uno va, cuando vas hablando también voy pensando en voz alta. Vos me preguntaste, y ahora sí vuelvo a lo que es el directorio, ¿verdad? No, te decía que, por un lado, de igual trato a todos los socios, y el tema de los trámites digitales, que antes se había que presentar, la gente iba ahí a la zona del Bajo, a Paseo Colón al 500. Igual a la jurisdicción que corresponda. Igual, en el caso de que sea ahí en el Instituto General de Justicia, ahora con el doctor Víctor, lo que se busca también es digitalizar todo lo que es la inscripción y modificación de estatutos, que le es la partida de nacimiento de todas las empresas. ¿Cómo es eso, Amalia? Y lo que se busca es digitalizar en lo posible y que todo sea electrónico, todos los actos societarios, es decir, no solamente el estatuto o la partida de nacimiento, como digo yo, de mi autoría es eso, ¿no? Estatuto, sino también todo lo que ingrese, todo acto que corresponde reforma de estatuto, todo lo que hace la personería de la sociedad, reforma de estatuto, cambio de sede, o sea, todos los actos societarios que se vayan a inscribir, lo que se está diciendo que se puedan hacer o utilizar por medios electrónicos, ¿sí? Y esto se extiende al resto de lo que es el país. Vos sabés, Luciano, que en algunas jurisdicciones del resto del país hay lugares que todavía se hace de forma presencial. Entonces, bueno, quizás se está refiriendo más a eso, ¿sí? No, por supuesto, pero quizás lo importante que mencionar es que se da 180 días de plazo para que todas las jurisdicciones que representen acá en Capital CIGJ, en Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero sea en Chaco, en Salta o en Santa Cruz, todo sea uniforme, buscando que, digamos, todos tengan el mismo criterio, ¿no? No importa si estás en Buenos Aires, si siempre puedas hacerlo ágil y puedas constituir una sociedad, si es de Santa Cruz, desde Capital Federal, no tengas que irte presencialmente a hacer todos los trámites por mesa entrada en Río Gallegos, ¿no? Pero es eso, lo que te decía del tema del directorio, quizás, vos me decías, es el tema del plazo del directorio, ¿no? Que antes era, viste, hasta 3 ejercicios, 3 años. Ahora, ¿qué pasó con el plazo máximo de los directorios? Bueno, en la CCA sabés que hay un plazo determinado, ¿sí? Era de 1 a 3 años, mejor dicho, porque no se derogó. Lo que nos dice es que el estatuto, más que nada lo dice específicamente en el proyecto de ley Omnibus, artículo 257, nos dice que el estatuto puede, precisar el tiempo en el cual va a ser elegido este directorio o ese director, y que obviamente puede ser determinado o indeterminado, ya veremos, qué pasará, cómo va a permanecer en su cargo, cómo va a ser reemplazado, ¿sí? Obviamente la asamblea determina esto, y en caso de silencio, ¿sí? Ojo acá, en caso de que nada se diga, se va a entender que es un plazo indeterminado. Es importante, o sea, si yo no digo nada, no hablo sobre el plazo, es indeterminado. Exactamente. Artículo perfecto. 257, proyecto ley Omnibus, es el que estamos haciendo referencia. Bueno, invitamos, ya hablamos varios temas de derecho societario, Amalia, que si tienen dudas... ¿Nos faltaría alguna cuestión? Si querés te la digo. No, yo tengo, pero te está invitando a aquellos que, bueno, si tienen una duda, que la hagan, ¿no? Que nos comenten de dónde son, qué les parece este proyecto, algunos están a favor, otros están en contra, todo es respetable, buscamos un análisis técnico sin opiniones políticas, qué opinan,
si son estudiantes de derecho, si son abogados, si son empresarios, si asesoran. Así que, bueno, coméntenos cuáles son las dudas que les trae, ¿no? También habrá sobre el tema del derecho de receso. En su momento hicimos un vivo sobre el derecho de receso, de aquel Sí. accionista disconforme con alguna esa medida que, por ejemplo, cambiaba la sede social, si vos estás acá en Buenos Aires, te cambiaba a Filipinas, por decir un ejemplo, entonces a vos era imposible concurrir o revisar los libros contables, dado el excesivo costo que tiene, o cuando había una transformación societaria, o sea, los hechos eran muy concretos, aquello que vos podés pedir ese derecho de receso, decir, bueno, yo entré por unas determinadas cualidades de la empresa, pero bajo estas condiciones yo no quiero. Y vos te Perdón. hacían la evaluación, perdón. No digo, porque también está bueno interactuar. Acá me dice, buenas noches, profe. Si no me equivoco, Álvaro es o era, mejor dicho, Sociedades UBA, último cuatrimestre. Algunos recuerdo, tengo mucha Ah, memoria, pero bueno, gracias por estar. Les viene bien esta clase. no, bien, bien, no sé si ya se aprobó, no Cambia sé. muchísimo que cambiaría mucho Sí, lo que se tomó, ¿no? O lo que uno preguntó en derecho de receso. sí. Bueno, la que tú te decía que hice una introducción a lo que era el derecho de receso del socio, esa medida que no le está en contra de temas muy principales, digamos, básicos, pilares de por qué se hizo, si cambia el objeto social, bueno, había 10 o 9 puntos específicos. Ahora ese derecho de receso que requería sí o sí esos puntos muy claros, muy específicos, cambió, ¿no es cierto, María? Sí, exacto. A ver, cuando yo comencé la charla, específicamente dije que se derogaban, ¿sí? Por así decir, 4 artículos, ¿sí? También Sí, dije que se sustituían 21 y que se incorporaban 5, entre ellos un inciso en la Ley General de Sociedades. Entre estos claro, artículos que se incorporan, Luciano, tenemos el artículo sí. 55 bis ter, o sea, 55 bis y ter, ¿sí? Ah, 2, ¿sí? En los cuales habla de esto que me estás justamente comentando, que es el tema del derecho de receso, ¿sí? sí, En realidad, el derecho de receso, para aquel que no sabe o que no es abogado, tiene que ver con lo que es el retiro del socio, ¿sí? claro, Cuando se retira, ¿sí? Y tenemos por un lado el retiro en lo que hace al receso sin causa, ¿sí? Que es justamente cuando, bueno, no hay ninguna causa, y el otro por el cual habría una adquisición, esto es nuevo, en la sí, participación de ese accionista socio que se va, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo hablo del derecho de receso sin causa, reitero, sí, artículos del proyecto de ley ómnibus para que lo vayan a ver en profundidad, 55 bis y ter, ¿sí? Hablamos que cuando es sin causa tiene que ver justamente con esto de que se le otorga, ¿sí? A ese socio el derecho justamente a retirarse de la sociedad, ¿sí? Y por eso, vos sabés, Luciano, que percibía, ¿sí? Realmente una remuneración, por así decirlo, o un pago por el valor de su sí, parte. Hasta ahí nosotros lo sabíamos, ¿sí? Ahora, lo que establece este artículo de lo que es el proyecto de la ley ómnibus en cuanto al derecho de receso incausado, es decir, sin causa, es que ese retiro, ¿sí? sí, Obviamente se va a notificar a la sociedad, ¿sí? Dentro de los 90 días voy a decir, hola, yo me retiro, y claro, vamos a ir a una asamblea, vos sabés que todo va a pasar por asamblea, antes previamente directorio que convoca asamblea, ¿sí? Para que obviamente se tenga en cuenta este retiro y se evalúe ese valor del retiro, de cuánto saldría su participación, en relación, atención acá, sí, el a último ver, estado contable aprobado, es decir, el cierre de ejercicio aprobado, ¿sí? sí, Con lo cual, obviamente, esto es importante, Luciano. sí, Perdón, pero acá Amalia, se primero cayó Amalia, el celular, sí, bueno, no, te suerte que no te veo, escucho. ¿no? Porque si no, no, Bueno, después que nos mejor. vean me voy a quedar morir. Por eso, mejor que no nos veamos. Acá estoy, sí. No, no, pero te decía, Retiro, no derecho a receso sin causa. te pusieron sin causa, antes vos necesitabas sí o sí esgrimir una causa, las causas eran concretas, eran, como dijimos, cambio de sede social a una otra jurisdicción, Sí, cambio del objeto social, bueno, y otras cosas más, ¿no? Ahora, transformación, directamente, sin reorganización necesidad societaria. de, ahora, por ejemplo, sin necesidad de escribir ninguna causa, expresa su necesidad de, digamos, de retirarse de la sociedad, ¿no? Y acá, bueno, acá saludamos a Horacio Teltenbaum,
Sí, prestigioso escribano, bueno, creo que vos he tuviste hecho unas charlas cursos con él, él hace que- muchísimos años. sí, Un beso grande, un gran profesional docente. sí. Bueno, entonces la cuestión es que, pero el tema está que por ahí esa persona que dice, bueno, me quiero ir de la empresa, comunica a la sociedad, tiene la mayoría del capital. ¿Qué pasa en ese caso? Porque a lo mejor tiene el 60%, 70% de la tenencia accionaria, ¿y cómo hacen para pagarle semejante capital la sociedad? ¿Es viable? ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, obviamente, en relación a todo lo que acabo de explicar recién, para no marear, esto lo que traía eran varios conflictos, ¿sí? Porque justamente es una de las cuestiones las que estás planteando vos. Lo que la norma establece, o lo que mejor dicho, este artículo, ¿sí? Que habla del derecho al resto del proyecto de la ley ómnibus, lo que nos dice es que justamente ese socio, ¿sí? Sí, Donde justamente antes parecía como imposible que se podría retirar o que tenía ciertas trabas, ahora lo que está diciendo es, bueno, a ver, de acuerdo, ¿sí? A la cantidad de acciones que tiene, es decir, sí. obviamente si por ejemplo tiene una participación mínima del 5% y además se comprueba o se verifica que nunca asistía, por ejemplo, a asambleas, No, ese ¿sí? sería el forzoso. Entonces, Yo te decía, no, ese sería el forzoso sí, que no participa. Yo te digo, aquel persona que manifiesta de manera voluntaria que se va a ir, o sea, él, la persona misma lo dice, si tiene determinada cantidad de acciones que hacen que a lo sí, mejor tiene el 80%, la sociedad, digamos, ya no puede ser viable y hay que tratar la disolución de la misma. Eso ah, apuntaba. sí, 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 correcto, sí, lo que estábamos hablando antes, el primer supuesto de lo que es el hecho El de primer receso, supuesto, bien, pero te decía cuándo sin manifiesta y cuando tiene causa. una determinada, sin causa y tiene una determinada una participación dominante. ¿Cómo hace para ser viable la empresa? Porque si lo manifiesta, tendrá que tratar la disolución de la misma. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Eso te decía, o sea, Bueno, ahí ¿entendés lo en que te digo? relación, Eso es lo que no. Después vimos el derecho de receso forzoso, pero le decía el, digamos, el no forzoso, digamos, cuando la sin persona tiene una causa, determinada el que posición hablé sin causa, recién. claro, ¿qué pasa cuando tiene una posición dominante? Bueno, ahí es complicado eh, y tiene que ver justamente con lo que te dije antes, ¿no? La salida de él, ¿sí? Se va a tomar en cuenta en relación a lo que es, bueno, la participación y además también en caso de que no esté bien valuada su participación, ¿sí? El tema de cómo ahora podría llevarse esto a sede judicial. No, pero eso sí era la evaluación de la tenencia. Yo digo, bueno, yo veo cuánto vale, yo tengo el 10%, Sí, veo cuánto lo evaluaron y en base a eso puedo estar conforme, puedo decir que los estados contables no representan razonablemente la evaluación de ciertos activos y pedir una tasación judicial que sea aceptar en los estados contables y esa porción, o decir que no representan la realidad y pedir la tasación por vía judicial. Lo que te decía también es que si la persona posee una cantidad muy, muy grande de la participación societaria, evidentemente van a la disolución porque no es viable devolver semejante porción del capital social. Eso te decía, nada más que está bien, eso, en caso que sea. está bien, Y sí, sí. ahora, eso te decía, creo que concordamos, ¿no? Sí, sí, no entendía de lo que ibas, porque yo había puesto a hablar de todos los, bueno, los dos tipos que hay derecho a receso, el Sí. sin causa y el forzoso, y bueno, había pasado al otro y no sabía a qué te referías. Pero es Ah, no, correcto, no, sí, no. correcto tu Sí. razonamiento. Y ahora, bueno, siendo el forzoso, es decir, bueno, que, como dice la palabra forzoso, ¿por qué forzoso ese derecho de receso? Bien, hasta acá entonces, para que la gente no se maree, porque quizás con lo que hablamos recién un poco se fue, derecho de receso, que se retiró de socio, en el proyecto de la ley Omnibus está, insisto, lo pueden ir a buscar, regulado en el artículo 55 bis y ter, ¿sí? Y ahí tenemos derecho de receso sin causa, que es el que explicamos recién y muy bien también dijo una acotación muy importante Luciano al final de lo que hablamos recién, y está después el incausado, mejor dicho, sin causa Claro, y el forzoso, forzoso, ¿sí? Ahí estamos con ese. forzoso. Sí, Eh, Cuando hablamos de lo que hace justamente al forzoso, ¿sí? El tema es justamente que la participación que tiene ese socio, ¿sí? Que al menos tiene que tener 2%, que esto lo dije antes cuando vos me preguntabas, ¿sí? Y sí, verificar también que no va a ninguna asamblea, o sea, que muestra un desinterés, por así sí. decir, ¿sí? Ahí obviamente uno puede decir como que adquiere o quiere la adquisición, le compra esa porción a ese socio, ¿sí? Sí, eso te queda claro que, para un poco más a nivel técnico, se requiere porque Sí, por 5 años, déjame un segundo, Amalia, era por 5 años, era que requiere que
no, digamos, habiendo ganancias líquidas y realizables, no se presenta a retirarlas, y que por 5 años no haya claro, participación en ningún evento de asamblea. Entonces dice, esta persona se nota que no tiene ningún exacto, interés no hay ese ánimo a de eso iba, sociedad, de participar, entonces por eso que sí, digamos, se dan las sí, situaciones de los 5 años. Eso es, tienen que darse, hay, pues, exacto. eso supuesto, si no, Exactamente. A diferencia del receso sin causa, sí, cuando yo decía que muestre un sí. desinterés, muy bien lo explicaste vos, tienen que darte esos elementos que muy bien explicaste, ¿sí? O sea, No, que y no vaya a ninguna aparte, asamblea, no, y sí, aparte, Amalia, lo que en uno, el derecho, digamos, de que la misma persona ejerce es ejercido por el accionista. Acá el derecho forzoso es ejercido por la empresa que ve que uno es accionista, no le interesa a la empresa. Entonces dice, bueno, queremos tener exacto, un elenco de accionistas entonces uno quiere, el que promueve en el caso anterior es el accionista. Y en el segundo caso, el que promueve en el caso forzoso es la sociedad misma, atento a esos dos causales. y lo bueno de este derecho, bueno, lo bueno o lo Sí, novedoso, por así decir, después veremos si es bueno o no, sí, porque no me voy a meter en ese tema político o discutir, sí, lo que se toma en cuenta en esto del derecho de receso forzoso, que es el que bien explicaste recién, Luciano, sí, es que permite a la sociedad, mejor dicho, a la empresa le permite liberarse de aquel socio que muestra un desinterés, ¿sí? claro, Cosa que justamente no se da en el anterior. sí, Entonces, bueno, para sintetizar, es importante saber, primero, que en lo que respecta al derecho de receso, ese retiro del socio, lo encontramos en el proyecto de ley ómnibus, artículo 55 bis y el TER, ¿sí? Que significa que tenemos dos derechos de receso. Sin causa, que explicamos, que justamente cuando alguien se retira de la sociedad, ¿sí? Notifica dentro de los 90 días, se lleva y se trata en asamblea, ¿sí? Y obviamente después se verá cómo se evalúa su participación en relación al último balance aprobado, ¿sí? En perfecto. el caso de que veamos que ese valor uno puede ver que es alto o elevado, bueno, esto tenía varios litigios, varios problemas en su momento, porque siempre uno dice, ¿cuánto cotizo ese valor? Bueno, Claro, sí, eso es un tema a discutir. Ahora bien, ¿sí? En relación a el derecho de receso, pero más que nada en lo que hace a el forzoso, que es el claro, segundo tipo, ¿sí? Es sí, aquel por el cual obviamente muestra realmente un desinterés y por eso le permite a la sociedad sacarse de encima, por así decir, sí, valga la redundancia, o sí, mejor dicho, siendo más claro, sin un sentido o vocabulario técnico para que la gente lo entienda, a este socio sí. desinteresado por las causales que vos muy bien explicaste, Luciano. Perfecto, y bueno, si quieres vamos al último punto, ya estamos casi en la hora de transmisión, así que vamos al último punto, de hablar sobre, vos haces un contrato, un estatuto, con un determinado modelo que provee el registro Sí, público, y antes había un control de legalidad sustancial, ¿no? ¿Qué sí. cambios hubo respecto a la legalidad sustancial? Si se hace ese análisis o no, si se quitó, y cuáles son las ventajas o Se, desventajas, ¿qué nos puede decir? bien. Sí, sí, sí. Bueno, aceleramos para que aunque sea se haga un breve pantallazo de lo demás, ¿no? Claro, Bueno, ese control de legalidad sustancial se elimina, ¿sí, Luciano? En el cual claro, justamente uno lo que hace, o el registro público, en este caso IGJ, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la provincia o así en el resto de las jurisdicciones, se limita sí, absolutamente a ver si el cumplimiento formal de todo lo que uno presente, ¿sí? Ante el organismo, por ejemplo, una constitución de una sociedad, ¿sí? Solo se limita a lo que es la formalidad o los requisitos sustanciales, ¿sí? claro, o sea, lo que ven es, hay gente, digamos, estuvimos viendo, ayer estaba viendo diferentes abogados que opinaban, algunos están en contra, otros decían que podían hacer Sí, sociedades donde presente gente mayor de edad, que podían decir, bueno, hasta que se compruebe la situación, ya había de falcos, había diferentes maniobras dolosas, y están en contra, otros que están a favor, decían, bueno, yo cumplo con todos los formalismos, la Inspección General de Justicia, en el caso de Buenos Aires, chequea que se cumpla y automáticamente dan de alta esa sociedad. O sea, que algunos estaban exacto. que era más rápido, que era online, que era todo más fácil, o sea, buscaba generar o agilizar todo lo que son procesos de negocios, de constitución de sociedades, que haya más empresas generando trabajo y haciendo negocios en Argentina, frente a ese control que hacía que demore un poco más esa constitución, que algunos veían los puntos positivos y otros lo veían los puntos negativos, con lo cual está bastante discutido a nivel del derecho societario. ¿Vos qué opinás? Sí.
correcto. No, 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 nada para agregar. Si querés, Así que podemos bueno, pasar a hacer un breve sí, pantallazo en la parte de contratos y algo repetir de alquileres para dar como un cierre a la charla, ¿no? Es mucho, o sí, sí sea, a que, veces quizás no, es podemos, muy, por un sí, quizás artículo daría te más habría una para charla. dar una charla, por eso como estamos medio como en la hora ya, quizás daría para otra charla sobre la segunda parte de este tema, ¿o no? Sí, pero a ver, Ah, para bueno, cerrar, a nivel societario es lo que acabamos de decir. sí, Acuérdense en que esto es un proyecto de ley ómnibus distinto a lo que sería, obviamente, el decreto de necesidad de urgencia 7023. Esto es en materia societaria. En materia de contratos también hubo muchos cambios, más que nada para aquellos que saben de derecho, hubo cambios en lo que hace, por ejemplo, a diferentes artículos, ¿no? Por sí, ejemplo, lo que hace a divorcios, que esto hablamos la clase o la charla pasada en materia de que ahora pueden hacerlo por vía administrativa, si van los dos, sí, obviamente, y si no es, digamos, contencioso. También las sucesiones, que se dicen que también podrían ser por la misma vía, sí, obviamente no las contenciosas. Hubo cambios en cuanto a lo que es la responsabilidad y la teoría de imprevisión. Hubo cambios en cómo se redacta el plazo o alguna definición, por ejemplo, contrato de suministro, franquicia, hipotecas también en materia de lo que es derechos reales, todo lo que hace al registro de propiedad del inmueble, también hay un gran tema, propiedad horizontal. También importante que parece que vuelve el tema de la indemnización por daño moral, el tema del claro, 765 que hace lo que era alquileres, y para esto, para ir un poco cerrando, voy al tema alquileres. Alquileres en realidad está vigente lo del decreto de necesidad de urgencia, donde bien dijimos, derogó la ley 27.551 y en donde obviamente teníamos que, recuerden, se podía pactar, hacer un contrato, por ejemplo, en moneda que no sea de, por ejemplo, de curso la de pesos, sino también puede ser extranjera. El tema también que dijimos que prima, como en todos los contratos, la autonomía y libertad de las partes, ¿sí? El tema de lo que era el plazo, ¿sí? Que se decía que ahora no hace falta especificarlo de que sea sí o sí, como hablábamos antes, 3 años, ¿te acordás, Luciano? sí, Sino que ahora podés elegirlo con las partes, pero también ante el silencio se entiende que en materia de vivienda son 2 años, en materia de otros temas serán 3. Bueno, ahí hay una cierta discusión, o algunos están de acuerdo, otros no, pero estos son los grandes cambios que también estuvieron en la charla pasada en materia de lo que es alquileres y contratos en general. perfecto, Male, creo que fue más que claro. Bueno, Ah, sumándole, sí, sumándole, perdón, lo que sí, bien dijiste al principio de la charla, que tenía que ver con el tema de que hoy salió la cautelar, sí, donde se suspende el tema de todo lo que se había reglamentado en el área laboral, que eso ya lo veremos, y que obviamente también el gobierno tomó la decisión de apelarlo. Con lo cual, bueno, hay muchos cambios, ni hablar en lo que es bienes personales, impositivos, ¿sí? sí. Etcétera. Claro, acá lo que se buscó dar es, digamos, un pantallazo. En una hora es difícil por ahí abarcar cada uno de los Sí. temas, porque da para hablar mucho sobre el tema, pero todo lo que es derecho societario. O sea, van a decir, bueno, ¿qué pasó con el registro de propiedad inmueble? ¿Qué pasó con derecho laboral? ¿Qué pasó con otros temas? Acá el foco fue poco societario y un poco de temas contractuales que, bueno, que abarcan a todas las ramas del derecho, ¿no? Porque también las sociedades hacen contratos todos los días, ¿no? Nosotros hacemos contratos todos Sí, los días, ¿no? Pero es importante hacer foco en esto. La idea es que como esto es tan cambiante y por ahí puede haber más medidas o nuevos paquetes de medidas, como habían hablado de otras 160 leyes más para cambiar, como todo el día no se sabe, sí, lo que uno busca es dar la actualidad al día de la fecha, ¿no? Entonces comentar, si vos lo estás escuchando, si tienes una duda, tenemos un par de minutos más para que expreses las dudas y Amalia te las responde online. Y si vos lo estás viendo grabado o te metiste por la mitad de este vivo y algunas cosas no viste, esto va a quedar grabado, cosa que puedas ver este vivo tranquilo cuando vos quieras y puedas mandar los mensajes que vos quieras. Siempre les agradecemos todos los que son los likes que nos ponen a todos los posteos, eso nos sirve a que el algoritmo de Instagram difunda más lo que hacemos, tanto en Amalia.Fensore como en Luciano Corbera. En mi caso, yo hago marketing digital y asesoramiento a directorios de empresas familiares, y Amalia lo que hace sería asesoramiento a empresas familiares y los que son conflictos, peleas, también asesorando en estos cambios, cómo les afectan a las empresas, cómo pueden competir, cómo tienen que competir distinto frente a este nuevo marco de cambios profundos, ¿no? Acá hablaban, un par de comentarios hablaban de la libertad, eh, y bueno, y eso un poco prima en decir, bueno, quizás menos restricciones o menos codificación y que más las partes puedan libremente
pactar entre sí lo que cada una de las partes deseen, ¿no? Quizás sería el espíritu de estas normas. Veremos qué pasa, veremos si se aprueba, veremos si hay acciones judiciales, y si no, bueno, ya por mi parte me despido, y no sé vos si querés decir algo más. No, Luciano, no, gracias a vos por moderar la charla el día de la fecha, a todos los que se incorporaron o quieren volver a revivir esto, o los que llegaron Claro, tarde. Hicimos 2 charlas hasta el momento, la anterior sobre el decreto necesidad de urgencia 7023, hoy sobre algunos temas de lo que es el proyecto de ley ómnibus y la comparación con el mismo, y bueno, seguiremos haciendo vivos porque bueno, es una movida constante más que nada para la parte legal. Así que gracias, Luciano, por estar, gracias a todos los que me hacen consultas por privados. sí, son Respecto a muchos. los cursos, entren a la escuela, respecto a los que preguntan por los cursos, que siempre estuvo abierta la Escuela Jurídica FM Cursos de Verano, ahí van a poder encontrar la información o nos escriben por mensaje privado, gracias a, bueno, algunos clientes que vi, empresas que trabajan con nosotros, en especial a Sí, Cuyo, sí que estuvimos hace poco en lo que fue San Luis. Así que gracias, y gracias a todos también colegas y alumnos que se incorporaron. Feliz año, porque comenzamos, y bueno, si te sí. parece, Luciano, seguimos la semana próxima trayendo un poco de luz a todas estas normativas o proyectos de normativas que van surgiendo día a día. Así es. Bueno, a medida que siempre que cuando haya cambios que justifiquen hacer un vivo, en esta feria vos no estás, digamos, ya no te tomás la feria, con lo cual seguís trabajando, porque los directores de Sí, empresas familiares se siguen reuniendo, así que seguimos sí, nunca lo asesorando a tomamos. todos. No nos tomamos, siempre nos tomamos en otras épocas del año, entonces seguimos asesorando y bueno, cualquier consulta no hay ningún problema. Así que bueno, muchas gracias, Male, saludos acá a Claudio, que te dice gracias, Doc, saludos a todos los que nos estuvieron viendo, saludos a aquellos que nos ven grabado este vivo, y bueno, nos vemos en el próximo vivo. Ah, acá te digo una Eh, cosa, acá te dice, seguramente la voy a contactar para un asesoramiento sobre donación y testamento. Te escribo por privado, Muy muchísimas bien, gracias, te dice Claudio. No, no hay problema, sí, para eso seguimos por estamos. ahí. Bueno, Así gracias. Gracias por que estar. Chao, gracias, chao. y bueno, lo dejamos grabado. Chao, hasta luego.